Rolando Moisés Guzmán García nació el 16 de mayo de 1963. Su madre Lucila García y su padre José Antonio Guzmán le vieron crecer sus primeros años en Cotuí. A la edad de 7 años se fueron a La Vega. Comparte su vida junto a Magdalena Lizardo, con quien mantiene un matrimonio de más de 27 años. Fruto de esta unión procrearon 3 hijos, 2 varones y una hembra. Se reconoce en sus estudios en economía y matemáticas, aunque su inclinación principal era la literatura y la sociología. Egresó del bachillerato del Instituto Politécnico Loyola, licenciado en economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, posee una maestría en matemáticas puras por la Universidad de Illinois, así como maestría en economía cuantitativa en la Universidad Federal de Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil, y la Fundación Getúlio Vargas, Río de Janeiro, Brasil. El también doctor en economía dirige actualmente el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, además de ser un importante consultor internacional y uno de los economistas de más aporte a la literatura económica de la República Dominicana. Qué placer ser recibidos por el doctor Rolando Guzmán en su hogar. Yo tengo que compartir esta información, doctor, porque la gente debe conocer que estuvimos en su despacho, nos movimos hasta su residencia y en un ambiente maravilloso, muy afable, de mucho calor humano se siente en estas paredes y en este lugar. Así que muchísimas gracias por recibirnos y estar presto para esta conversación en primer plano. Muchas gracias a ti, Tatiana. Es un placer recibirte y tener esta conversación contigo. Siempre muy agradable. Sí, siempre nos encontramos en muchas actividades, le hemos consultado para así las cosas, pero nosotros y nosotras nos disponemos a conocer más al ser humano, ese hombre que escribe, que tiene muchas pasiones distintas a las matemáticas, a la economía y a su trabajo y sus aportes en el sector de la educación, o sea, esa persona que la gente muchas veces no tiene la oportunidad de acceder. Vamos a conocerla, empecemos por Cotuí, por La Vega, por Santo Domingo. Cuénteme un poquito de esa infancia. Por muchos lugares, ¿verdad? Sí. Es interesante que tú quieras conocer al ser humano porque ese es un proceso que nunca acaba, así que claro, también a través de la entrevista estoy ansioso de conocerme un poco. Gracias, Tatiana, nuevamente. Y recordarse, porque uno no habla de uno. Así mismo, es difícil hablar en primera persona, pero en este caso creo que es muy fácil. No sé por dónde empezar. ¿Comenzaría por la independencia del país o un poco más tarde? No, un poquito más allá, porque son 54 años. Ahí estamos viendo un poquito de la fecha de nacimiento. Pero ¿qué pasó en esos 6, 7 años en Cotuí, luego se va a La Vega? Cuéntame, ¿qué recuerda de esos años? Sí, yo nací en Cotuí, como tú acabas de decir, en la provincia Sánchez Ramírez. Y me mudé a La Vega a los 6 o 7 años, o sea que tengo una infancia compartida entre esas 2 ciudades, en Cotuí y en La Vega, y después a los 13 vine a residir a Santo Domingo, o sea que mi niñez está marcada por ciclos de 6 o 7 años, y en cada uno de esos ciclos hay aspectos particularmente interesantes. Pienso que en el caso de Cotuí es obviamente un pueblo pequeño que en aquellos momentos de los años 60 era realmente todavía más pequeño que lo que es ahora, y se sentía mucha cercanía por toda la presencia de la familia ampliada. Ya el tránsito a La Vega implicó el tránsito a una ciudad que en esos momentos era realmente incomparable en términos de magnitud, en términos de dimensión cultural, en términos de ambiente, pero tengo de cada uno gratos recuerdos por el elemento humano, por la cercanía de las personas que conocí y por la experiencia de vida que cada uno de esos lugares dejó. Algunas personas cercanas a usted describen sus orígenes como humildes. ¿Usted cómo pudiera recordar y compartir esos primeros años de vida, de infancia, de juegos, travesuras quizás? Algunas, me imagino. Propio de la edad, ¿verdad? Espero que menos que otros, pero sí, por supuesto, describiría también que es un origen humilde, con las limitaciones propias de la vida de pueblo y de una familia con recursos limitados en términos materiales, pero con una compensación muy grande en términos espiritual, en términos humanos, en términos familiar. Es decir que realmente no pienso en mis orígenes como orígenes humildes, pienso más bien en orígenes muy ricos en muchos otros aspectos.
es la forma usual en que tengo de recordar mi infancia. Claro, y la vida en el campo tan diferente a la vida citadina, o sea... No digas campo, es más bien ciudad. Ay, pero es que mi mamá es de La Vega, y yo volver a ese campo. Bueno, he corregido entonces. Ciudad pequeña o ciudad del interior del país, pero La Vega en particular, como seguramente tú sabes, es una ciudad que tradicionalmente ha sido muy rica en términos culturales. Cuna de grandes escritores, de grandes artistas, de grandes pensadores, en fin, es una ciudad muy rica en muchos aspectos. Y gente valiosa, sí. Y gente muy valiosa, por supuesto. No me respondió lo de las travesuras. Las travesuras siempre son difíciles de recordar, pero te confieso que tuve algunas, pero nada que deje una huella de la que tenga que arrepentirme, Tatiana, te lo confieso. Lo que pasa es, doctor, que la gente no se lo imagina haciendo muchas travesuras por allí, siempre se le ve como muy serio. Pero debo aclarar que cuando era niño no era rector, porque tal vez es importante aclarar eso. Claro. La función cambió. Pero debo decir que ciertamente siempre, sin abandonar la condición de niño, podría describirme como bastante centrado. Ok, sí, una persona que siempre ha estado enfocada. Niños raros a los cuales los padres le piden consejos y cosas por el estilo. Con sus estudios, porque para exhibir los logros, los aportes que usted puede exhibir, obviamente hubo una disciplina y un seguimiento de parte de los padres, pero también un compromiso consigo mismo. Bueno, gracias por la referencia. Hay que decirlo. Yo pienso que el principal logro de cualquier vida es estar a la altura de sus propias expectativas, que muchas veces no son expectativas solamente profesionales, sino también expectativas humanas. Claro. Si lo vemos desde esa perspectiva, estoy dispuesto a estar de acuerdo contigo en que considero que mi vida ha sido realmente exitosa. Claro. Es una vida de la que me siento satisfecho y de la que espero todavía muchas cosas en distintos órdenes. Pero quisiera enfatizar que el éxito no es solo el hecho profesional o el aspecto profesional, sino más bien todas las dimensiones que componen un ser humano. Como 27 años de matrimonio, hijos preciosos, formados, inteligentes, que se están capacitando, algunos en tierras internacionales, como en un momento lo hizo usted. Vamos a hablar de esa diferencia, formación República Dominicana, formación Brasil y otros destinos. O sea, ¿qué le llevó, qué le permitió como ser humano, como profesional, aportar al día de hoy? Sí, la historia sería muy larga, pero tengo entendido que el programa tarda alrededor de 3 horas. Sí, 3 horas 30 minutos. Las 2 primeras para eso. Te sorprenderá, Tatiana, saber que originalmente mis intenciones eran dedicarme a la literatura. Y eso estuvo muy marcado por el inicio de mis estudios en el Instituto Politécnico Loyola. Y parece raro porque el mismo nombre indica que es un instituto politécnico, pero el IPL tuvo un aspecto fundamental en mi vida, que era una enorme biblioteca. Es probable que si volvamos en este momento no me parezca enorme, pero en ese momento me lo parecía. Y sobre todo era muy rica en términos de literatura. Era una biblioteca donde para mí era un mundo nuevo descubrir a James Joyce, descubrir a Virginia Woolf, descubrir a William Faulkner, en realidad toda la gama de autores de los Estados Unidos y de Inglaterra. ¿Acompañado de un mentor o solito por iniciativa y curiosidad? En ese momento es muy curioso que alguien en el Politécnico, creo que era José Luis Sáez, que en ese momento era profesor, historiador a quien seguramente conoces, se inventó un concurso de cuentos y muchos nos animamos a participar y para nuestra sorpresa los resultados fueron relativamente buenos en términos de que el jurado, que estaba formado por personalidades de la literatura, se sorprendió incluso de la calidad de muchos de los trabajos. Y eso sirvió como una especie de incentivo, y así como se habla del boom latinoamericano, podríamos hablar del boom del IPL, entendiendo por eso todo un conjunto de jóvenes en ese momento de 13, 14, 15 años, que realmente nos apasionamos por la literatura. Y con el hecho del ambiente del Politécnico, era un ambiente realmente muy enriquecedor, con muchos profesores, con una cultura amplia, con un bagaje humanístico muy interesante y sirvieron en cierta forma de incentivo y de modelo para la incursión en ese ambiente.
¿Ha cambiado la formación? Usted también ha escrito, ha hecho sus investigaciones y publicaciones al respecto, dando cuenta del bajo porcentaje de estudiantes que van a un posgrado, que se profesionalizan y demás. ¿Entiende que en su generación era distinta la calidad? ¿Hemos ido retrocediendo en ese aspecto? Aparte del aspecto económico, geográfico, la calidad de los maestros y maestras. No hemos retrocedido. Yo creo que en realidad hemos avanzado en algunos aspectos. Pero en el caso de la educación dominicana, Tatiana, se da el fenómeno de que la educación se ha masificado. Y en sí mismo eso es un aspecto positivo, porque indica que da acceso a la educación a un alto porcentaje de personas que décadas atrás simplemente estaban excluidas. Pero esa masificación o esa apertura o ese aumento en la cobertura de la educación no ha ido acompañada siempre de los niveles de calidad. Por lo tanto, tenemos una educación más abarcadora en términos de población, pero que obviamente ahora tiene elementos que podríamos considerar deficientes. El reto que tenemos por delante, por supuesto, es combinar el acceso de todo el mundo, pero que sea acceso a una educación de calidad. Combinar acceso y calidad es un reto que tenemos por delante. Pero tal vez me aparté de lo que... Sí, habló el rector, entonces ahora volvemos a hablar con Rolando, el ser humano. Muy bien. Mira, después del Politécnico, yo comencé a inclinarme por las matemáticas y por la economía. Y en cierto punto del camino, que tal vez habría que precisar más luego, decidí comenzar la carrera de economía. La hice en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que en sí misma fue también una experiencia maravillosa. La UAS es siempre un crisol, es una combinación de muchísimas cosas, con muchos recursos, con mucha gente interesante, pero sobre todo a mí me pareció que tenía una amplitud de miras, que me permitía una amplitud de miras que tal vez en otros programas que podrían incluso ser de mayor calidad en cierto sentido, pero que no tienen el campo tan abierto como la UAS lo permitía en ese momento. ¿Cuál era el contexto en esos años de estudio? ¿Qué estaba pasando? Eran los años de la crisis de los años 80. Consecuentemente, un tema recurrente era el Fondo Monetario Internacional, los procesos de ajuste, los temas inflacionarios, los temas distributivos. Y de hecho, el tema de la inflación fue el primer motivador para un artículo periodístico que en algún lado conservo, en el cual tomaba una teoría de un economista nombrado Dudley Sears, que postula que la inflación esencialmente es consecuencia de un tema distributivo, de que la inflación se genera en la medida en que los gobiernos quieren atender necesidades de distintos grupos, los recursos fiscales son insuficientes para atender todas esas demandas y el recurso es la emisión de dinero, que entonces conlleva la inflación. Realmente los años 80 para una persona que se estuviera formando en economía constituyeron un momento muy interesante. Y en el caso de la UAS, obviamente había tendencias de naturaleza marxista, tendencias no marxistas, había un poco de todo para una persona que quisiera mirar el mundo con ojos amplios. ¿Y en ese momento usted se inscribía en una corriente política de la época, propio del joven, que era marxista, que era comunista? No, siempre he tenido una amplitud de miras, me gustaría pensar así, que tal vez me impide encasillarme en una caja demasiado estrecha, y prefiero pensar en mí mismo como eclético. Pienso que la economía te da una caja de herramientas y que hay problemas que requieren el uso de un martillo y que hay problemas que requieren el uso de un destornillador. Y si te encasillas en querer solo usar el martillo, todos los problemas te van a parecer un clavo. Entonces eso te limita mucho. Yo prefiero pensar en mí como un economista abierto a reconocer que hay mucho de cierto en distintas teorías y en distintos enfoques, y que hay utilidad en estar familiarizado con muchos de ellos. Pero también eso va cambiando conforme la edad, a medida en que vamos madurando, obteniendo experiencias, viendo un poco más el mundo y la vida, nuestra percepción sobre la realidad económica cambia hacia otras realidades. ¿Pasó con Rolando? Sin duda, y se hace más complejo, pero creo que no he abandonado el aspecto principal que te acabo de decir, la certeza de que la verdad está distribuida en distintas maneras de ver el mundo.
y que la riqueza de un buen economista es saber apelar a distintos instrumentos para distintos problemas. Eso no significa, por supuesto, que no se tenga una visión específica del funcionamiento de la sociedad, pero esa visión tiene que ser muy amplia, tiene que ser mucho más amplia de lo que muchas veces se piensa. Amplio debe ser también el régimen de disciplina que tiene el señor Rolando, porque una persona tan inteligente y tan brillante debe alimentarse de muchas fuentes, no solo la literatura, que le hace vivir y soñar y ser mucho más creativo y vivir en paz con esa pasión suya, pero y la alimentación en cuanto a su día a día, qué toma, qué come, qué ejercicios le gusta, qué películas. ¿Cuáles otras diversiones tiene? Cuando me dijeron que era una conversación personal, no pensé que sería tan personal. Tan íntima. Así que la verdad es que estoy casi a punto de sacar el menú abandonar, y cosas por el estilo. Y un humor finísimo. Pero mi día es bastante común, así que lamento decepcionarte, Tatiana. No hay gente que es loco con un jugo de lechosa o algo así, ¿no? o dulce de cajuí, algo o dulce así de naranja, cosas por el estilo. Pero en realidad mis hábitos son hábitos muy comunes, que comienzan regularmente bien temprano en el día, con un poco de actividad física, con un poco de despachar cosas antes de ya entrar a la oficina y después 8, 10 o 12 horas intensas hasta de llegar de nuevo a la casa. Pero la verdad es que cada día, aunque es igual, es distinto. ¿Y un plato favorito? Si alguien le quiere hacer una sorpresa y cocinarle algo rico. Sí, Tatiana, te pido que si fueras tú, tome en cuenta que me gustan mucho las pastas con camarones. ¡Ay, cosas pastas! Igual que yo. Perfecto, pues ya lo sabemos. Muy eso. bien. ¿No sí. toma alcohol usted? ¿O sí? Sí lo tomo. ¿Prefiere algo para una celebración especial? Vamos a brindar con... Tomo, por supuesto, en determinados momentos, pero digamos que no esperes verme en un estado que indique mucha felicidad jamás, en ese jamás. aspecto. Siempre equilibrio. Tatiana. ¿Pero un trago en especial que le guste? No, Tatiana, me gusta mucho. Bueno, yo he estado en Brasil y por supuesto caipirinha es... Se quedó con ese. Que ya se ha convertido en tradicional. ¿Y esos años? Por supuesto el mojito. Ah, el mojito. ¿Esos años en Brasil? Yo estuve en Brasil por 3 años, que fueron equivalentes a 10 o algo por el estilo, porque Brasil en ese momento estaba viviendo una crisis de hiperinflación. Eran principios de los años 90. Tú tal vez recordarás o sabrás de el gobierno de Collor que acabó de manera abrupta y era un momento realmente interesante lo que se estaba viviendo en la sociedad brasileña y para mí fue muy marcante realmente descubrir toda la dinámica económica de una economía grande en comparación con la economía dominicana, claro, con problemas distributivos tal vez más serios que los problemas distributivos de República Dominicana, con un grado de complejidad mayor, pero con una gran alegría de vivir. El brasileño es de lo más parecido al dominicano en muchos sentidos. Y es, como se ha dicho, un país de una eterna esperanza, esperanza que muchas veces se ha visto frustrada, pero siempre el brasileño tiene una alegría de vivir que para mí es fascinante. Okay. Dicen que Stefan Zweig en algún momento en que fue a vivir a Brasil, decía que los brasileños confunden la felicidad con el desorden, pero yo no creo que sea así. Yo creo que es realmente felicidad, pero una felicidad distinta a lo que tal vez otro... Pues sí que se parecen a los dominicanos, bastante. Se parecen mucho a los dominicanos, son dominicanos sin merengue, sí. Pero con samba, que exacto, hace el mismo papel. Claro, qué bien. O sea que de esos años, gratificaciones, experiencias acumuladas positivas. Fabuloso momento. ¿Nunca pensó en residir en otro país distinto a República Dominicana? De hecho, fui a los Estados Unidos con la expectativa de desarrollar una carrera académica en las universidades de los Estados Unidos. Inicié mi doctorado con ese fin en mente y durante mucho tiempo lo mantuve. Pero en algún punto del camino llegué a la conclusión, al descubrimiento, si se quiere, de que mi contribución podía tener mucho más valor en el terreno dominicano. Me parecía que había más cosas por explorar, más aportes que hacer,
y decidí cambiar el curso de mi carrera. Y al finalizar el doctorado decidimos volver, porque incluyo a mi esposa, decidimos volver a República Dominicana. Y realmente creo que fue una de las decisiones más acertadas. A partir de ese momento creo que he crecido profesionalmente en una forma distinta a la que originalmente había planificado, pero igualmente satisfactoria o tal vez más satisfactoria. Yo pienso que vivo en un país todavía por descubrir, un país todavía por descubrir sus potencialidades, por estar realmente en pleno desarrollo de sus potencialidades. Y a mí me gusta ser parte del proceso en el que estamos viviendo en este momento. Y me gusta el rol que he estado desarrollando como investigador, como profesional, como académico y en esta circunstancia de mi vida como rector. De regreso, así las cosas, conversando con el doctor Rolando Guzmán. Esta vez conoceremos un poco sobre sus gustos, qué hace en su tiempo libre, lo que representa su familia para él y sobre todo ese despertar temprano por grandes obras de la literatura. La vida con una economista brillante también, su esposa, su compañera de vida, cómo es en el hogar, esa dinámica, dos personas tan inteligentes, no me imagino el círculo, no podemos hablar tantas tonterías porque la verdad es que la calidad se impone. O sea, ¿cómo ha sido esa vida en familia, esa vida en matrimonio? Mi esposa Magdalena Lizardo estoy de acuerdo contigo. Que lo digo públicamente, la admiro muchísimo también. Estoy de acuerdo contigo en que me parece que es realmente una persona maravillosa. Sospecho que la mayoría de los maridos que han tenido una vida familiar satisfactoria pensarán la misma cosa, pero en el caso mío es verdad, o sea que me puedo sentir muy satisfecho de ello. Pero lo más importante de mi esposa no es que sea profesionalmente una persona exitosa o con una trayectoria destacada. Yo creo que lo más importante de Magdalena es ella misma y su forma de ser, que es difícil de describir, pero que realmente es, a mi juicio, algo difícil de igualar, de encontrar. Y con ella los hijos. Y mis hijos, por supuesto. Tengo 3 hijos, León Felipe, que ahora está como profesor en la Pontificia Universidad Católica de Chile y que está moviéndose a concluir su doctorado, a realizar su doctorado en los Estados Unidos. Pablo Moisés, quien ahora está estudiando Ciencias Políticas y Economía en Canadá. Y Alicia Minerva, que es la menor, que está en la escuela media, en la escuela secundaria, y que ya te imaginarás, está todavía con nosotros en la casa, o sea que hace que todo sea mucho más divertido. Cuando usted habla de Magdalena me lleva a pensar... Está de cumpleaños Alicia Minerva en el día de hoy. ¡Ay, felicitaciones! Al día de hacer esta entrevista está de cumpleaños. Nuestro abrazo y que el universo conspire para que todo sea positivo para ella. Gracias. Y me lleva a pensar en mujer y me lleva a pensar otra vez al Centro de Estudios de Género del INTEC. De una forma u otra ha cambiado un poco la formación, el accionar del señor Rolando, no el rector, el hombre, en la mirada de tantas compañeras que hay allí, publicaciones, investigaciones. Mira, pienso que siempre uno va creciendo en el entendimiento de la realidad en la que vive. Y yo creo que una de las ventajas del momento en el que vivimos es que ha habido realmente un replanteamiento de las relaciones entre los géneros. Yo creo que en mi vida personal el hecho de tener el contacto con el Centro de Estudio de Género ha sido una fuente de reflexión, como muchas otras. Pero en términos generales, yo diría que cada día la conciencia, en mi caso y en el caso de la sociedad dominicana en general, es mayor con respecto a lo que debe ser, lo que deben ser las relaciones